¿Se ve o no se ve? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Sí, Perfecto. doctor, se ve. Bueno, en la anterior clase habíamos quedado ahí, ¿no? Eh, ¿Qué era lo importante a conocer? Habíamos hablado de que en condiciones, cuántos animales podemos criar por hectárea, todas esas cosas, ¿no? Dependiendo de las pasturas, habíamos hablado de que, pero no solamente en estos animales, ¿no? Yo le decía que en todas las especies hay que conocer, saber. Por ejemplo, en ovino, en pasturas naturales, no cultivadas, no vamos a decir como el sistema extensivo, pasturas buenas, podemos criar de 8, 10, 12 animales por hectárea. Y cuando las pasturas son escasas, son pobres, bueno, podemos reducir hasta la mitad, pues, ¿no? Todo dependiendo la cantidad de forraje que pueda haber. O sea que eso es lo que uno tiene que considerar. Cuando tenemos que hacer suplementación, generalmente no son tan exigentes en alimentos, con una suplementación del 15% de proteína es bien, no es mala. Y una digestibilidad de 55-65%. Habíamos dicho de que, ¿qué es el NDT? ¿Qué nos indica? Alguien me decía nutrientes digestibles totales. Es como, o sea, lo que quiere decir, pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la importancia del NDT? O sea, nos da la calidad en sí de lo que es el alimento, ¿no? Con esa concentración de 55-65% de NDT, podemos decir que es un alimento no muy bueno, ¿no? O de repente bueno, pero cuando está de 75-80%, 82% de NDT, es excelente, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos, cuando tiene un 75-80%, ese suplemento tiene mayor cantidad de carbohidratos solubles, ¿no? Cuando está más bajo es diferente. Entonces, pero con eso es suficiente para los rumiantes, ¿no? Hay otra cosa que tenemos que entender, de que el animal consume el 15% de su peso de forraje verde. O sea, el pastoreo, todo eso tiene que llenar el 15%. O si nosotros damos forraje verde, pasto picado, por decirle, no tiene, cortar y dar, tiene que consumir el calcular del 15% de su peso. Otra situación que se da en los ovinos es el adicionar alimentos. Generalmente cuando los animales están pastoreando, yo ya les había explicado eso, de que los animales cuando están en pastoreo, el transporte es muy gasto energético. De todo lo que consume, hasta 2 kilos puede ser de todo lo que ha consumido en gasto de energía. Por eso se aconseja dar un aporte cuando vuelven a los corrales, cuando adicionarle ahí, ¿no? Para compensar justamente esa pérdida por transporte. Entonces, el animal puede caminar 10, 12 kilómetros al día comiendo, ¿no? Puede estar en el mismo potrero, pero están en un lado, en el otro lado, en el otro lado. Entonces, no están quietos en un solo lugar. Entonces, por eso es lo que se hace esa adición. Ahora, ¿cuánto consume de materia seca? Si hablamos por época, en época seca consume 3.3% de su peso. Si hablamos en época lluviosa, consume 3.9%. Entonces, si decimos un promedio por todo el año, decimos 3.6%, ¿no ves? Entonces, la media entre las dos para calcular lo que es todo el año, no agarrar por época. Entonces, esto es más o menos una idea de cómo se puede hacer un cálculo
para tener forraje para los animales, para la cantidad de animales que nosotros queremos criar. Siempre basado en el consumo de base materia seca, ¿no? Que consumen los animales por día, por día. El agua, 3 a 8 litros, habíamos hablado que por promedio pueden consumir de 5 o 6 litros, ¿no? Sal mineral, habíamos dicho de que consume de 15 a 20 gramos, y la sal mineral hay que darle todos los días, ¿no? Entonces, es bueno conocer todo esto y tener en mente, ¿no? ¿Cuánto es 3.3, 3.9%, época seca, época lluviosa? Y si queremos agarrar un cálculo anual sin separar épocas, entonces decimos 3.6%, ¿no? Entonces, así es como trabajamos, como se debe calcular. Entonces, es bueno conocer y saber. Para saber un cálculo, tenemos que conocer qué cantidad de alimentos tenemos. Este es un ejercicio sencillo, pero que nos explica básico, vamos a decir así, para hacer un cálculo de estimación de carga. Hay diferentes formas, ¿no? Pero es uno de estos más sencillos, viendo épocas. Yo le decía, yo puedo hacer cálculo por todo el año con un solo porcentaje de consumo en materia seca. Entonces, si ustedes lo observan, véanlo bien, que esto les va a servir para hacer ejercicio, ¿no? De todas maneras, ya lo tienen las diapositivas, que esto es como un problema. Es un problema para hacer un cálculo. Todos los cálculos van a ser problemas. Dice, ¿no? Tengo 20 hectáreas, un peso promedio de animales que quiero criar va a ser 40 kilos peso vivo. El consumo de época seca, época lluviosa es de 3.3% en época seca y 3.9% en época lluviosa, ¿no? Tengo una capacidad de forraje de 4.200 kilos de materia seca por hectárea por año. Ahora, esto digo forraje, ¿no? Por hectárea por año. Puede ser pastura, ¿no? Y en nuestra propiedad podemos tener pastos de corte, podemos tener silo. Todas esas cosas se suman para saber la cantidad real de forraje que nosotros tenemos. Eso se llama el balance forrajero, ¿no? En base a la cantidad real de forraje que podamos tener, entonces calculamos cuántos animales podemos criar. Entonces, en esto, cuando se habla de 4.200 kilos de materia seca por hectárea, entonces dice, en época lluviosa me da 3.045 kilos, pero en época seca me da 1.165. Ustedes saben que en época seca las producciones de forrajes bajan, ¿no? Entonces la sumatoria de los dos me va a dar 4.200. Ahora, ¿puedo utilizarlo todo? Sí, puedo utilizarlo todo. O puedo utilizar el 70%, 75%, y para eso se hace ese cálculo. En este caso yo utilizo el 50% del forraje que me produce. Entonces, este 50% le corto acá, ¿no ves? 3.045 va a ser 523, 1.165 va a ser 582. O sea, ya lo estoy fraccionando, este 4.200 en el 50%. Y si yo ocupo el 70%, entonces va a ser más, ¿no ves? Entonces, así es como nosotros tenemos que trabajar. Pero es importante conocer la cantidad de forraje que tenemos para la producción de un año. Hacemos los cálculos. Ya conocemos nuestra propiedad, entonces hacemos ese cálculo, aunque sea sin considerar épocas, pero consideramos el consumo de materia seca. Puede ser el promedio, 3.6, ¿no?
Entonces, ¿me entienden hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿cómo planteamos este trabajo, este problema? Para sacar el consumo, por ejemplo, dice un animal de 40 kilos consume 3.9% de su peso por 6 meses. Y en la época seca consume el mismo animal de 40 kilos 3.3% por 6 meses. Y nos da un dato. Verifiquen ustedes a ver si está correcto ese dato de kilogramos. Me avisan. Tienen 3 minutos. Hagan sus cálculos. Esto es una operación directa, ¿no? Los cálculos de capacidad podemos hacerlo por regla de 3, pero esto es una operación directa. ¿Sacaron? ¿Cuánto sale, Daniela? Cortés, González, María René. ¿Ya he hecho cálculo? Todavía, doctor, un momentito. ¿Eh? Doctor, ¿Eh? a mí me sale otro dato, no me sale así. ¿Cuánto te sale? 936. 936. Sí, Doctor, sale le sale 9,36. sí, ¿Cómo? sacándolo así en porcentaje. 9,36 sale. Igual, doctor, sacándolo así en porcentaje. A mí igual, doctor, me sale 9.36. 9.36. Sí, doctor, eso sale. Doctor, disculpe, ¿se multiplica por meses o por día? Eso por día. 180 días, ¿no? Lógico. Sí, es que me salía de las dos formas, pero este es el que más se aproxima al 285, el de 180 días. Ya, bien. ¿Qué es lo que ocurre con el alimento? Ahí, por ejemplo, para que esté el ejercicio, para que nos demos cuenta, ¿no? ¿El año cuántos días tiene? 365. 365. Si lo partimos en 6 meses, ¿cuántos días significa 6 meses? 182,5. 182,5. Ahora multiplique por eso, haga por eso, ¿cuánto le sale? Los animales no tienen paro, no tienen feriado, no tienen nada, comen todos los días, ¿no? Sí, sale, doctor. ¿Sale, no? Doctor. Sale, doctor. 284.7, pero se redondea a 285. Así es, así es.
O sea, ahí ya nosotros tenemos la idea cuánto consume, ¿no? En 6 meses. Y si queremos hacer con ese mismo porcentaje, seguro que nos va a duplicar. Y si lo hacemos en 3.6 como promedio, también nos va a salir diferente. ¿No ves? Todo está en función al consumo del animal. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Ya sabemos cuánto consume, ¿no? Sabemos que es 285, pero hemos utilizado 1500, por eso el 50% hemos utilizado 1523 y 582 en lluviosa y seca, ¿no ves? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si este consumo es de un animal, ¿cuánto de superficie ocupa? O sea, en 1523 de forraje, entonces el animal va a consumir 0,187 hectáreas. ¿Sí? En época lluviosa y 0,412 en época seca. Eso en superficie, porque sabemos que eso es lo que nos produce nuestro forraje. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí, doctor. Ahora, tenemos esta superficie por hectárea. Y en nuestro ejemplo nos dice que tenemos 20 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Para cuántos ovinos nosotros necesitamos criar en estas 20 hectáreas? Si cada ovino va a ocupar 0,187, ¿no? hectáreas. Si lo llevamos a metros cuadrados, va a ser 1870 metros cuadrados. ¿Cuántos metros tiene la hectárea? ¿Cuántos metros cuadrados? 10.000. ¿Ya ves? Si queremos convertirlo a metros cuadrados, entonces multiplicamos esto, ¿no? Por 10.000. Entonces, las 20 hectáreas, dividimos esta superficie y nos va a dar para 105 animales. Con ese consumo, ¿no? Y ese peso. Lo mismo es en época seca. Ahora, si queremos saber cuántos ovinos por hectárea cargamos, entonces dividimos, pues, ¿no? Si son 107 ovinos, dividimos entre 20 hectáreas. Entonces nos va a dar 5.4 ovinos por hectárea. Y el otro va a ser 2.5 ovinos por hectárea. Por la cantidad de alimentos, poquito, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Todos que hubieran entendido alguna duda. Yo no entendí esa parte ¿Cuál? de ¿La la última? hectárea. Sí, O sea, no, sin miedo, pregúntenme nomás. Cuando hablamos de las hectáreas, a ver, aquí dijimos, ¿no ves? Número de hectáreas que se requiere. Si sabemos cuánto consume un animal, ¿no? Entonces, y sabemos la cantidad de alimentos disponibles que tenemos, que es acá 1523, 50%. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? Si este consumo es de un animal, entre la cantidad total del forraje, entonces ese animal ocupa 0,187 hectáreas, que transformándolo en metros cuadrados va a ser 1870 metros cuadrados, porque la hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Lo mismo en época seca. No sé si hasta ahí me entiende. Ahora, para convertirlo en metro cuadrado, ¿se multiplica o se divide, doctor, por 10.000? se multiplica. Ya. Ahí te 870 metros cuadrados. Entonces, ya sabemos cuánto es la superficie, ¿no? Que animal. Entonces, si nosotros tenemos 20 hectáreas, porque esto
está en mediciones por hectárea, no por metros cuadrados, cuidado, ¿no? Porque si ustedes quieren sacar por metros cuadrados, entonces las 20 hectáreas también tendrían que transformarlas en metros cuadrados. Entonces, aquí tengo 20 hectáreas y un animal ocupa, voy a decir así, 0,187 hectáreas. Siendo la división, me va a dar, estas 20 hectáreas me va a dar 107 ovinos, ¿no? Entonces, si hay 107 ovinos en 20 hectáreas, entonces, ¿cuántos ovinos por hectárea? Entonces, tengo 107 ovinos entre 20 hectáreas, 5,4 ovinos. ¿Vamos? Ahora ya, ¿no? ¿O todavía? Sí, doctor, ya. Bien. No, después de este ejercicio ustedes tienen que repasarlo y no hay problema. Después el miércoles vamos a volver a repasar un poco. A ver, plantear un problema para que ustedes lo hagan. Ahorita mismo lo van a hacer. Escriban. Tengo 60 hectáreas, ¿no? Tengo 60 hectáreas que me producen 6.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año. ¿Cuántas ovejas de 40 kilos puedo criar? ¿Puede repetirlo, doctor? Ahorita. ¿Cuántas ovejas de 40 kilos puedo criar? Si su consumo es 3,3% de materia seca de su peso. Vuelvo a repetir. Tengo 60 hectáreas, producen 6.000 kilos de materia seca por hectárea. ¿Cuántas ovejas de 40 kilos puedo criar si estas consumen 3,3% de su peso? ¿Está bien? Doctor, si esta consume, 3,3% de su peso. O sea, ¿cuánto de materia seca, no? 3,3% de su peso en materia seca. Entonces ustedes hagan el ejercicio. Primero que tienen que hacer, ¿qué cantidad de forraje hay? Tienen que hacer cuánto consume el animal. Estamos hablando, ¿no? Y si hablamos por año, se hace por año, porque estamos haciendo por hectárea por año. Una vez tienen esos datos, ya sacan el resultado. Sencillo. Me avisan cuánto saca. Pueden sacar cuánto crían en 60 hectáreas y también pueden sacar cuánto crían en 1 hectárea.
¿Listo? Hacer también. Sencillo, ¿no? Para dar más. Según ya estoy por acabar, ¿Cómo? creo que ya estoy por acabar. Me espera un ratito antes que se corte y le digo el resultado que yo saqué. Ya, no, solito se va a cortar, yo no lo corto. Básense en lo que en la diapositiva para que lo entiendan. Y es pura regla de 3, así que quién sabe utilizar porcentajes, regla de 3, no se pierden esto. Cualquiera sea el resultado, el miércoles lo vamos a revisar. Doctor, No me pasen a mi personal, nada, que quede incógnito para la próxima clase para discutir. Diga. doctor, en 6.000 kilogramos de materia seca hay que sacar el 50% también. No le he dado ese dato. ¿Dónde está ese dato que le di? Es que en el ejercicio, en el que nos explicó en las diapositivas. No. Eso es para que ustedes vayan viendo otras alternativas que se pueden hacer. Ah, ya. ¿Ah? Ahí dice 6.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año y no le he dicho nada de que ocupo tanto, nada. Tiene que interpretar bien, tomar bien la atención de lo que dice el ejercicio, ¿no? Y eso nada más, y sacar sus cálculos. Entonces, si lo sacan, lo discutimos el día miércoles en la clase, ya ahorita se va a cortar esto. Que tengan un bendecido día, cuídense, no salgan, hace mucho frío. Gracias, doctor. Gracias, Practiquen, doctor. Cuida. Gracias, doctor. cuidémonos. Entonces, incluso ustedes pueden plantearse otros problemas así bajo esa estructurita y